Bueno, a veces la comunicación es como intentar sintonizar una radio antigua. Uf, totalmente, con toda esa estática y ese ruido de fondo. Exacto. O sea, se emite una señal súper clara, pero si el receptor en el otro extremo está lleno de interferencias, pues el mensaje simplemente se pierde. Y en la inmersión profunda de hoy vamos a analizar un documento histórico titulado Lección 1, Amor Eterno. Que plantea una idea fascinante sobre esta dinámica, la verdad. Yo estoy muy intrigada por ver esto. Sí, porque la premisa es ¿qué pasa si el emisor de esa señal divina se niega a rendirse? Incluso cuando la humanidad, pues apaga el receptor deliberadamente. Y nuestra misión aquí es explorar todo esto desde una perspectiva puramente analítica y neutral, claro. Ver cómo este texto describe esta relación milenaria, sin tomar partido. Factores externos incontrolables, como suele pasar, apuntan directamente a la apatía y a la autosuficiencia humana. Que es algo muy humano, desde luego. Y para ilustrarlo, el texto se apoya en el libro del Apocalipsis. Concretamente, en el capítulo 3. El versículo 21, exacto. Ese que habla de la promesa de compartir un trono para quien venza. Pero, a ver, al leer ese pasaje sobre vencer, me dio la sensación de que el documento no lo plantea como un simple reproche desde arriba. No, ¿qué va? Más bien presenta a la figura de Jesús no desde la distancia, sino desde una empatía tremenda. O sea, argumenta que por haber superado él mismo las pruebas de la condición humana, pues entiende perfectamente esa tendencia nuestra al aislamiento. Y esa es una distinción fundamental en la fuente. Subraya que la respuesta divina ante esa apatía inicial no es la indiferencia ni el abandono. Es como si una persona aísla sus comunicaciones por puro orgullo y la otra parte, en lugar de pasar del tema, organiza un rescate activo. Eso es. Ofrece ayuda constante frente al arrepentimiento. El texto sugiere que quien emite la señal comprende las interferencias del orgullo mucho mejor que el propio receptor. Pero si esa deidad realmente no se rinde, me surge una duda importante al mirar la práctica. A ver, cuéntame. Pues que el documento cita varios casos de estudio históricos en el libro del Génesis, pero las estrategias parecen estar un poco por todas partes. Ya, creo que entiendo por dónde vas. O sea, a unos se les busca con una paciencia infinita, y a otros se les exijan unos cambios radicales de vida increíbles. ¿No pinta esto a una figura un poco inconstante o errática? Pues podría parecerlo, sí. Si lo leemos simplemente como una lista cronológica, claro que sí. Pero el texto revela una mecánica fascinante de psicología adaptativa. Vale, o sea que no hay inconsistencia, sino más bien adaptación al usuario. Hay una personalización extrema, exacto. Pensemos en los contrastes del propio Génesis. Tras la creación y la caída, el ser humano se esconde por miedo. Y la intervención que se describe ahí es una búsqueda suave, ¿no? Eso es. En cambio, con Abraham el enfoque es totalmente disruptivo. O sea, se le exige abandonar su tierra y salir de su zona de confort por completo. Ah, claro, claro. Al asustado se le consuela para no alejarlo más, pero al que está demasiado cómodo en su rutina, se le empuja a la acción. Precisamente. Y si observamos a Noé, que se enfrenta a un escenario inminente de juicio, pues la estrategia vuelve a cambiar. Se le proporciona un plan de salvación puramente práctico. Exactamente. El documento enmarca estas interacciones no como leyes religiosas inflexibles, sino como intervenciones a medida, calibradas según el estado de cada persona. Lo cual da muchísimo sentido a la inclusión de Enoc en el texto. Totalmente. A Enoc se le describe teniendo una comunión diaria tan íntima que, según la fuente, trasciende la propia muerte. Que al principio me parecía un detalle sobrenatural un poco aislado, la verdad. Pero viendo esta adaptación estratégica, supongo que funciona como la ilustración del objetivo final, ¿verdad? Funciona como el modelo ideal dentro de esta narrativa. Es la prueba de concepto, por así decirlo. O sea que Enoc ilustra que la meta de todas estas estrategias es lograr una conexión constante. Una conexión tan del día a día que acaba anulando cualquier barrera física o existencial, ¿sí? Vale, o sea que el fin último, independientemente de si el método es consolar o exigir, siempre es la proximidad. Eso es. De hecho, el texto cita a Jeremías 31, hablando de atraer con bondad y amor eterno. Lo que parece desmontar por completo la idea de que la lejanía sea culpa de una falta de interés divino. Claro, porque el argumento central del documento es que el silencio en la línea rara vez proviene de la antena emisora.
La barrera es siempre una construcción humana. Ya veo. Y el texto detalla muy bien cómo se levantan esos muros, ya sea mediante el orgullo o el peso paralizante de los errores del pasado. O simplemente por la abrumadora distracción de las preocupaciones cotidianas, que acaban ahogando la señal por completo. Bueno, en definitiva, este análisis documenta una narrativa histórica muy clara sobre una búsqueda activa frente a una tendencia crónica a la evasión. Una evasión superhumana, desde luego. Y esto nos deja una reflexión bastante provocadora para terminar. Porque si, según esta fuente antigua, el orgullo y la simple distracción por la rutina son suficientes para sabotear una conexión a nivel divino, pues cabe preguntarse algo clave. Desde luego, da mucho en qué pensar. ¿Hasta qué punto esos mismos factores invisibles están erosionando silenciosamente las conexiones humanas más fundamentales en nuestro mundo acelerado de hoy? Es una gran pregunta. ¿Cuántas señales claras se emiten a nuestro alrededor cada día mientras nosotros elegimos mantener el receptor apagado?